Durante la última semana hemos hablado mucho sobre el corazón, la Semana del Corazón, porque fue el Día Mundial del Corazón. Tocamos todos los temas. El lunes Fío habló sobre el tema de falta de aire. Ayer hablamos un poco todo lo que era cuando el corazón se agranda. Y hoy vamos a hablar de un tema en el cual vos estás muy familiarizado porque generalmente alguien en tu familia o alguien cercano tuvo un infarto agudo de miocardio. Y es un evento en la vida en el cual es un antes y un después para la persona que lo padece y también para toda la familia y también para la pareja y también para sus hijos. La idea de este programa es que no lo llegues a tener y nosotros trabajamos mucho en lo que es prevención para que vos no lo tengas. Pero hoy vamos a hablar un poco si lo tuviste, qué hacer y cómo seguir. La realidad es que en nuestro país, mirá esa placa que te vamos a poner, hay 50.000 por año, de los cuales 17.000 no sobreviven. Por eso tenemos que trabajar tanto y trabajar tanto con este tema. Primero porque es la primera causa en los cuales los argentinos padecen, más allá de todo lo que vos piensas, del cáncer, de los accidentes de tránsito. Por eso nosotros queremos estar cerca tuyo y, como decimos, de corazón a corazón, para ayudarte, para decir de qué manera lo podemos prevenir. Para hablar de este tema vamos a hablar con alguien realmente con muchísima experiencia, que es el doctor Álvaro Sosa Liprandi. Ahí atrás ven su extenso currículum, pero como digo siempre, el currículum no dice nada, porque mucho más dicen los pacientes que el currículum. Yo estoy seguro que los pacientes de Álvaro hablan mucho más que el currículum que él tiene. Gracias. Álvaro, ¿qué tema no? Hemos transitado toda la vida con el infarto agudo de miocardio. Sí, tremendo. Como bien vos dijiste, un tema de tremenda importancia, en primer lugar por la frecuencia. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, como bien vos dijiste, en la Argentina y en el mundo. Y quizás lo más importante de todo, dentro de ellos el infarto, obviamente es una de sus formas de expresiones más frecuentes, pero quizás lo más importante de todo, porque uno dice, bueno, en el mundo fallecen 18 millones de personas por año. Y quizás lo más importante de eso es que un enorme porcentaje de esas muertes son prevenibles y es mucho lo que podemos hacer para tratar de reducir ese tremendo número que azota no solo nuestro país, sino el mundo entero, ¿no? Vos estás en casa y decís, bueno, 18 millones, pero son otros. No, pero cuando te toca a vos, sos ese porcentaje, sos ese número, y siempre en la familia nuestra hay alguien que ha tenido este tema. ¿Qué alertas podemos tener? O sea, ¿qué es las alertas que vos le decís a alguien que te está mirando acá y decís, bueno, tené cuidado con esto? Diría, en primer lugar, obviamente esta situación es mucho más frecuente en aquellas personas que, digamos, tienen alguno de los que nosotros llamamos factores de riesgo. Factores de riesgo para sufrir enfermedad cardiovascular es un conjunto de factores que de alguna manera generan mayor predisposición para tener este evento. Algunos muy conocidos, como el colesterol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, y quizás otros que les hemos empezado a dar más importancia en estos últimos años, especialmente, como son particularmente los problemas vinculados a la tensión emocional, al estrés y fundamentalmente al sueño. Realmente hoy sabemos que aquellas personas que duermen mal, que duermen en forma fragmentada, tienen mayor probabilidad de tener un evento cardiovascular. La idea es, vos sabés que el colesterol te hace mal, vos sabés que la presión te hace mal, vos sabés que si no haces actividad física hace mal. La idea nuestra desde acá, desde un programa de televisión, es ayudarte a que vos digas, che, puedo cambiar un poquito y puedo incrementar algo. Te invito a ver algo que te va a encantar y a vos también. Nos vamos a meter con Álvaro dentro de un corazón. Vamos a ver qué pasa dentro de un corazón. Nos vamos a poner la realidad virtual y lo vamos a ver. Y después vamos a contarte un poco qué hacemos después que nos pase esto. Vamos a verlo. Este salteador que tenés en el centro del pecho, que late y no te das cuenta, y que en la antigüedad lo llamaban el rey, y le pusieron coronas. Por eso las arterias que coronan al corazón se llaman arterias coronarias. Son tres, la descendente anterior, la circunfleja y la derecha, que irrigan todas las paredes del corazón y le permiten llevar oxígenos, nutrientes a esa pared para que siga latiendo y que siga funcionando. Te voy a mostrar por dentro para que veas cómo funciona por dentro. Bueno, esas arterias coronarias que coronan el corazón se encargan de irrigar estas paredes que vos ves acá. Ahora, ¿qué pasa
Si alguna de esas paredes se tapa, se obstruye, fíjate lo que sucede. Este es el flujo sanguíneo que va a través de esas arterias coronarias que coronan el corazón. Si estas arterias, indudablemente, este flujo sanguíneo se obstruye, se tranca, se para, no lleva oxígeno y nutrientes al resto de las paredes del corazón y se obstruye. Eso es lo que sucede. Pero pongamos que nosotros tenemos presión alta, tenemos antecedentes hereditarios, o tenemos sobrepeso, o tenemos tabaquismo. Lo que pasa empieza a incrementarse el valor del colesterol y ahí lo ves que aparece el colesterol. ¿Lo ves cómo va apareciendo? Y se va formando esa placa arriba que va obstruyendo el flujo de sangre y la arteria. Entonces, incremento de colesterol, hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, hace que ese flujo sanguíneo que viene se obstruya y no pase del otro lado. Si se obstruye completamente, como acá, produce un infarto porque toda la parte que está más allá de la obstrucción no lleva oxígeno y nutrientes. En cambio, si está un poquito menos, cuando vos estás en reposo, el flujo sanguíneo alcanza para irrigar de toda la parte restante del corazón. Pero si se te ocurre correr, caminar o hacer actividad física o tener relaciones sexuales, el flujo sanguíneo tiene que incrementarse y no alcanza para el otro lado del corazón. Y tenés dolor de pecho y angina de pecho. Por eso un médico de familia nosotros lo cuidamos y tratamos de darte pequeños, grandes cambios para que vos lo cuides y no te pase esto desde temprana edad. La historia, ¿sabés cuál es? Estamos acá nosotros normal. Álvaro está ahí, yo estoy acá. Y de golpe, esa bendita arteria que acabas de ver tiene un gatillo que vas a ver acá, que vamos a hablar con él, y hace ¡pac! Y se aplasta. Ese es el secreto. No llegar a eso. ¿Y cuáles son los gatillos que hace que de golpe estás bien y de golpe no estás bien? La realidad es, como bien vos decís, lo que ocurre habitualmente es que una placa se rompe. Esa placa que veíamos muy bien en el video, que se va progresivamente aumentando, en un momento determinado puede romperse. ¿Y por qué puede romperse? En realidad, algunas cosas sabemos y otras no. Hay veces que las situaciones son crónicas y el individuo comienza con dolor en forma progresiva y es un fenómeno que va como escalonándose, y otras veces es súbito. Digamos, no hay nada, no hay ninguna situación que nos permita predecir que esto va a ocurrir. Y esto es porque a veces la arteria puede sufrir cambios por diferentes circunstancias. Tienen que ver seguramente el proceso inflamatorio. Un gatillo tremendo, por ejemplo, es el cigarrillo. Eso está muy demostrado. Es increíble cuando uno ve desde el punto de vista experimental que una sola pitada es capaz de inducir la ruptura de una placa. Que se te aplasta ese lugar que está ahí, se te corta eso. Exactamente, y eso, digamos, produce un fenómeno de trombosis adentro del vaso que hace que el vaso se ocluya, no pase más sangre y ocurre el infarto. Vos seguramente viste pacientes que te llegaron a la unidad coronaria, en el cual has trabajado muchos años, que tuvieron un ataque de ira, se enojaron y también se les aplasta. Bueno, como dijimos antes, la tensión emocional, el estrés, digamos, es una situación, es un tremendo condicionante y es un fenómeno que sin lugar a dudas tiene muchísima relación. Hay algunas situaciones y especialmente algunas, digamos, esto está muy descrito, digamos, algunas situaciones como situaciones de tipo emocional, como la pérdida del trabajo, por ejemplo, o digamos, la pérdida de una pareja o una separación. Son situaciones que muchas veces uno recoge como factores determinantes o como factores gatillo, una situación emocional que de pronto puede gatillar. El estrés induce, digamos, la liberación de una cantidad de factores dentro de la sangre que pueden obviamente ser causales de esa ruptura y de ese aplastamiento que vos decías antes que puede generar la trombosis de la arteria. No puedo escapar a hablar un poco de que vivimos en una situación muy especial en la República Argentina en este momento. Los que tenemos 40 años de cardiólogos hemos visto otras situaciones similares y hemos visto un incremento notable de infarto en situaciones críticas, crisis económicas como esta. Lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Es un tema que está descrito, digamos, está descrito en nuestro país, particularmente en la crisis del 2001. Hubo una tasa incrementada de infartos y aparte
Se ve entre otras situaciones de tensión, por ejemplo, en situaciones en guerras o, por ejemplo, en terremotos. Y esto es como un terremoto, te digo. Y sí, claro. Hay una clásica descripción que vos recordarás bien, que fue el famoso, durante el Mundial, el tema de los penales, que creo lo has contado más de una vez, digamos, pero esas situaciones, digamos, de tensión pueden llegar a ser factores desencadenantes, obviamente, de un infarto, siempre y cuando exista una situación previa, ¿no? Por supuesto. El mensaje que te doy de acá, que te damos de acá, es vos no puedes cambiar nada. No puedes cambiar desde tu casa, desde, no sé, donde estés, desde Los Molles, o si estás en Malargüe, o estás en San Martín de los Andes, o estás en Jujuy, no lo puedes cambiar la situación vos personalmente. Por eso lo que te pedimos, y te pedimos mucho, es que tratá de tener una mirada, no meterte adentro porque no lo puedes cambiar. Tratá de estar tranquilo, porque esto pasa, y sabemos que situaciones críticas como la que estamos viendo ahora incrementan la posibilidad de que te infartes. Y lo hemos visto, por eso estamos viendo esto y por eso hacemos esto. ¿Cómo sabes tu riesgo? ¿Cómo conoces tu riesgo? El riesgo, digamos, es una forma que tenemos indirecta de poner en la balanza esto que nosotros llamábamos factores de riesgo. Y obviamente cuando uno tiene un factor de riesgo, la probabilidad es una, pero si uno le va sumando factores, si uno tiene hipertensión y además fuma y además tiene sobrepeso o tiene diabetes, por ejemplo, eso va aumentando la posibilidad del riesgo. Entonces, en definitiva, lo que nosotros hacemos es una ecuación, es una manera de digamos, interrelacionar esos factores de riesgo para tratar de interpretar cuál es el paciente más expuesto a esta situación. Obviamente, en un extremo está un paciente joven sin ninguno de estos factores, cuya probabilidad de tener un evento es muy baja. En el otro extremo, aquellos individuos que tienen 4, 5, 6 factores de riesgo y que lo exponen a una situación realmente muy importante. Está muy expuesto a que pueda tener esta situación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir cuidando de poquito para que no incrementes tu riesgo y no subas escalones hasta poder tenerlo. Te voy a mostrar algo porque todo tiene una segunda oportunidad. Todo tiene una segunda oportunidad y tal vez si no haces lo que hiciste previamente, puedes mejorar. Mirá este video de cómo se rehabilita una persona con un infarto. Después de haber sufrido un ataque al corazón, algunas de las dudas que tiene una persona es si podrá realizar las mismas actividades o tendrá una rutina con muchas restricciones. Un ataque cardíaco es la muerte o necrosis de algún sector del músculo del corazón provocado por la obstrucción de una arteria coronaria, lo que impide un flujo normal de sangre hacia él. La magnitud del infarto es determinante en la recuperación de los pacientes. Si bien tras un infarto no se puede recuperar el sector muerto del músculo, muchas veces el corazón se adapta a esta condición. Hay pacientes que logran obtener una vida mejor y más saludable que antes del infarto, y esto se debe a que se dan cuenta de todos aquellos hábitos que enfermaron su corazón y los modifican con ayuda de un programa de rehabilitación cardiovascular supervisado y controlado por el especialista en la clínica. ¿Qué significa esto? Que hay una segunda oportunidad. Por ahí vos en tu casa tenés a tu tío, tu marido o un hijo con infarto. Siempre hay una segunda oportunidad. Me acuerdo de una paciente que se llama Delia Ferrín, que por ahí nos está viendo, que el hijo se infartó muy joven, porque cada vez vemos infarto más joven. Y todavía tuvo una segunda oportunidad, pasaron 20 años. Y eso pasa, Álvaro. Absolutamente. Digamos, obviamente, como bien decía la introducción, el pronóstico dependerá del tamaño y obviamente cuanto más grande, más complejo. Pero en términos generales, como bien vos decís, una vez que uno tiene un infarto, quizás muchas veces, en muchas oportunidades, es una gran oportunidad de reflexión. Es como vivir el segundo tiempo, ¿no? Es decir, bueno, uno llevó una vida en un momento determinado, ese fue su primer tiempo. Muchas veces el infarto es el momento de la reflexión, de ir al vestuario, pensar un rato y decir qué es lo que puedo hacer para adelante, y muchas veces representa una gran oportunidad de cambio, y esa gran oportunidad de cambio ofrece grandes posibilidades, ¿no? Hay muchas. Hoy es notable cómo hemos mejorado, digamos, nosotros que hemos vivido estos últimos 30 años de evolución en el infarto. La realidad es que hace 30, 40 años lo que hacíamos era mirar lo que ocurría. Hoy tenemos una actitud tremendamente proactiva, tenemos mucho para ofrecer
en el momento agudo y tenemos mucho para ofrecer después en la recuperación o en la rehabilitación. Como hablamos, no lo vamos a repetir, hablamos todos los programas de esta semana. Si tenés el dolor, inmediatamente tenés que llegar. La primera hora es de oro, no podés tardar un minutito. Tenés que decirle bien, llevártelo, ir a la ambulancia, buscar, llegar rápidamente al sanatorio o al instituto o a la sala de primeros auxilios que más cercana tengas de tu pueblo, tu lugar donde vos estés. Es lo más importante que vos tenés que hacer. Pero como dice Álvaro, hoy tenemos herramientas que nos permiten... Ahora, yo te digo, vivir con un infarto, al principio te genera un miedo y un temor muy importante. Que después, a medida que pasan los días, te das cuenta que lo podés rehacer. Y la actividad física y moverte y la contención hace que sea más fácil, me parece. Sí, yo creo que en general vemos dos tipos de reacciones, ¿no? Cuando un paciente tiene un infarto, hay dos tipos de reacciones que son muy características. En primer lugar, muchas veces vemos el paciente eufórico, ¿no? Que dice, bueno, en realidad tuve esto, pero esto no es nada, yo voy a seguir, mi vida sigue para adelante. Bueno, en general la gente que no se toma el momento de reflexión, en general muchas veces después tiene, se da cuenta de lo que ocurrió y tiene, fenómenos de depresión importantes. Creo que, como decíamos antes, es un momento de reflexión, de pensar qué es lo que puede uno hacer, qué es lo que puede cambiar, qué es lo que puede modificar y en base a eso abrir una expectativa, obviamente, de una vida normal. La mayoría de nuestros pacientes hacen una vida normal después del infarto. Siempre recuerdo algo que nos ha pasado a él también seguramente. Vos recibís en la guardia o en la unidad coronaria a alguien con un dolor de pecho. Y él empieza, no, yo me tengo que ir, si yo estoy bien, yo estoy normal. O sea, y vos le haces el electro y por el electro y se le pasó el dolor. Y vos decís, no, vos te tenés que quedar acá. O no le decís así, pero usted se tiene que quedar acá. No, yo me tengo que ir. O sea, es tan impactante ese momento en el cual te cambió la vida para siempre que la responsabilidad nuestra es decirlo y la de él de tomarlo. Claro. Así es, absolutamente. Por eso digo, es un momento, obviamente, es una situación límite y frente a toda situación límite, la forma de respuesta varía de acuerdo a la personalidad de cada individuo, ¿no? Y tenemos una enorme variedad. Pero bueno, lo importante es entender que una vez que ocurrió esto, sí, uno tiene que convivir con este problema, ¿no? Como muchas veces hablamos con los pacientes, uno está acostumbrado a tener, en general, problemas efímeros, tiene una gripe, esto se va, se recupera. Cuando pasa esto, lo más difícil de entender es que esto es una enfermedad crónica, que se trata muy bien, pero que no se cura. O sea, que a uno lo acompaña a partir de ese momento. Quiero terminar con Álvaro con un testimonio de un paciente que se infartó, que es muy interesante, y después hacemos una reflexión final con Álvaro. Yo siempre he tenido conexión con el deporte desde siempre, desde que nací. Yo soy una persona que he estado en ligas menores, he hecho deporte toda mi vida, fui árbitro muchos años, me he mantenido siempre activamente bien, pero me descuidé un poco en la parte alimenticia y creo que por ahí fue todo, porque no estaba comiendo bien y estaba exigiendo mucho a mi cuerpo, en el tema laboral, como en el tema mental, como en el tema físico. Entonces yo siempre he estado entrenando, me he preparado para maratones y yo creo que sobreexigí el cuerpo y me pasó una factura. Cuando le dicen a uno infarto, uno piensa lo peor, ¿verdad? O sea, yo dije, bueno, estoy entre la vida y la muerte. Pero no, en ese momento uno toma la decisión de hacerse fuerte o hacerse débil. Y gracias a Dios pude hacerme fuerte. Y después de ahí todo mi mundo cambió. Ahorita me queda un 90% de mi corazón, ya después de que los cardiólogos ya me vieron, me hicieron los exámenes, me quedó un 90% y yo ese 90% lo cuido, lo aprecio, es para mí un tesoro divino y por eso les digo a todos, cuídenlo los que tienen el 100%, porque el corazón es lo más importante que tenemos. Desde mi experiencia les voy a dar 3 recomendaciones. Número 1, chequearse. Siempre hay que chequearse. Si yo me hubiera hecho el chequeo antes, me hubiera pasado por esto y posiblemente estaría ahorita mucho mejor. Número 2, siempre hay que mantenerse activo. El ejercicio siempre va a ser importante. No dejemos de ejercitar nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ejercicio. Nunca olviden eso. Siempre tenemos que ejercitarnos. Y número 3, la alimentación. Alimentémonos muy bien, porque el corazón es lo más importante que tenemos. Esta máquina increíble que late 100.000 veces por día y tenés en el centro del pecho y no nos damos cuenta. Eso sí. Álvaro, sí. Un placer. Tenemos los sentimientos también ahí.
Es verdad, tenemos los sentimientos, es verdad, no en la cabeza, sino en el corazón. Álvaro, muchísimas gracias por venir, un placer compartir con Álvaro Sosa Liprandi este momento. No te vayas, porque ahora viene Nora Bar. Gracias, Álvaro.